muy buena noche. Espero que se encuentren muy bien. Su servidor Rodrigo Guerra, director general de Guerra Wong y Asociados Abogados, en una plática más de nuestro programa Derecho para Todos. Bienvenidos. Pues bueno, estamos ya en el mes de diciembre, las fiestas, reuniones, festejos, convivios y demás. Y recibimos varios mensajes, varias peticiones para abordar el tema del programa Conduce sin Alcohol, conocido como el alcoholímetro tal cual. Vamos a resolver algunas dudas, vamos a platicar de la forma en la que opera este programa, implementado por la Secretaría de Seguridad Pública. Como siempre, recuerden que estamos a sus órdenes, vamos a resolver toda duda, todo comentario que nos hagan llegar. Pero bueno, independientemente de que sí es válido, es necesario conocer el funcionamiento, la manera de actuar del servidor público al momento de tener un retén, o estos lugares que se denominan como retenes en los que se implementa la práctica, pues creo que lo más importante es que tengamos presente que la mejor manera de evitar el estar involucrados en una situación como esta es no conducir si tomamos. Creo que ese sería el mejor consejo, independientemente de lo que platiquemos. Si vamos a beber, hay muchas opciones para evitar conducir. No nos vamos a poner en riesgo, no vamos a poner en riesgo a nuestros acompañantes y tampoco a terceros. Hay choferes, hay muchas aplicaciones para contar con un vehículo, o simplemente pues no salir del lugar en el que estamos conviviendo. Pues bueno, el programa Conduce sin Alcohol se implementa ya casi en todas las entidades federativas. Por lo menos en esta ocasión nos vamos a basar en la forma en la que funciona aquí en la Ciudad de México, donde nos encontramos. Es un programa que depende directamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, antes Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Tiene ya casi 18 años este programa implementándose. Ha tenido muy buenos resultados. Sí ha disminuido las tasas de accidentes a consecuencia de conducir bajo estado etílico, aun cuando pues bueno, todavía tiene algunas áreas de oportunidad, pues bueno, realmente ha dado muy buenos resultados. Este programa funciona a través de módulos que se ponen ya en forma aleatoria. Hasta hace 2 años se ponían o estaban establecidos de manera fija, pero ya es algo común y totalmente reconocido que los módulos, no retenes sino módulos en los que se implementa la prueba de alcoholemia, se colocan en lugares específicos, en lugares ya analizados por la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, en los que concurre una afluencia vehicular mayor y que por ende pues, bueno, puede ser susceptible a la detención administrativa de todos aquellos que conduzcan bajo el estado de ebriedad. Si nosotros nos encontramos en uno de estos módulos, pues bueno, realmente no es válido, no vale la pena como tal el resistirse, porque también se puede generar otro tipo de consecuencias. Quiero partir planteándoles que la regulación, la legislación que estipula lo relacionado con el programa Conduce sin Alcohol, conocido como alcoholímetro, es la Ley de Cultura Cívica. La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México es una legislación de índole administrativo. Ya en algunos programas atrás platicamos sobre la materia administrativa, sobre los actos administrativos. ¿Y por qué vale la pena comentarlo? Porque se tiene o se genera la duda en saber si por el hecho por el que me detengan en un módulo de implementación del programa Conduce sin Alcohol estoy cometiendo un delito. Por supuesto que no. En este caso estás cometiendo una infracción más no un delito, que es una violación pero en materia administrativa. No es que hayas cometido una conducta tipificada como delito, sino una infracción a la Ley de Cultura Cívica. Es una cuestión, insisto, completamente administrativa. Y al ser una cuestión administrativa, pues por supuesto que eres acreedor a una sanción, pero la sanción igual es de índole
administrativo, más no penal. Si te piden que desciendas de tu vehículo porque se te va a practicar la prueba de alcoholemia, pues bueno, realmente lo recomendable es que te prestes a realizar esta prueba. La prueba se tiene que realizar abajo del vehículo, la tienen que realizar por lo menos 2 servidores públicos. Uno depende precisamente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policía, mientras que el otro puede o no ser personal adscrito a un área pericial de la propia Secretaría, o puede ser en su caso otro elemento de seguridad pública, otro policía. Te tienen que informar precisamente el que se esté implementando el programa. Este es un programa aleatorio en el entendido de que queda a criterio de estos policías, de estos servidores públicos, el determinar después de una pequeña entrevista quién debe de someterse a la prueba correspondiente. ¿Cómo es que se lleva a cabo esta entrevista? Pues bueno, una vez que ya prepararon el cerco de seguridad para que obligadamente debas pasar por este módulo de implementación del programa de Conduce sin Alcohol, antes de llegar a dicho módulo se encuentran varios servidores públicos, varios policías que son precisamente los que van entrevistando a todos los conductores de los vehículos, y es a estos conductores a los que les piden que bajen la ventanilla del auto del lado del conductor, del lado del piloto. Se acercan a él obviamente para percibir y darse cuenta de su estado, si es un estado natural, un estado normal, o en su caso pueden advertir algunas consecuencias por la ingesta del alcohol. Obviamente el aliento, el actuar, los ojos, los gestos, etcétera, son lo que ellos analizan de manera rápida. Eso es en donde aplican o implementan su criterio para advertir si alguien realmente ingirió o no alcohol. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque obviamente no a todos los someten a la prueba de alcoholemia, solamente aquellos que después de pasar este pequeño filtro, si lo podríamos denominar así, esta pequeña entrevista, pues bueno, advierten algo raro, algo que les haga ruido, y por ende los van a someter a la prueba. Entonces, el primer momento de selección o de identificación es la entrevista, el filtro. Aquellos que sí, a consideración de los elementos de seguridad pública, deben de someterse a la prueba, son separados hacia una línea o hacia un lugar distinto, en el cual ahí ya les piden que desciendan de su vehículo. Al descender de su vehículo, los servidores públicos están obligados en identificarse, en presentarse, en informarles cuál es el motivo de que se les detenga en ese momento, y obviamente tendrán que justificar que se les va a realizar la prueba de alcohol, la prueba del alcohol, para advertir los grados de alcohol que existen en su sangre en ese momento. Bueno, ¿qué pasa al momento de realizar la prueba? Esta prueba, como ya lo mencioné hace un momento, se tiene que realizar debajo del vehículo, en presencia de por lo menos 2 servidores públicos. Esto es importante, en presencia de por lo menos 2 servidores públicos. Se les va a explicar a todos los conductores que sean sometidos a dicha prueba que se va a hacer a través de un aparato, el aparato de alcoholemia, una pequeña computadora, un pequeño elemento digital en el que a través de la exhalación de la persona se va a advertir el porcentaje o el nivel de alcohol que en ese momento tiene su cuerpo. Esto es a través de un soplido que se tiene que hacer directamente en un popotillo, en una paja que se plantea y se coloca en este aparato, y después de soplar, pues bueno, se va a llevar a cabo la identificación de los grados de alcohol. Entonces, cuando al conductor se le informa que se va a someter a esta prueba, se le tiene que mostrar el popote, la pajilla, que se encuentre completamente cerrada y sellada como tal. Se tiene que abrir ante él. No se puede colocar un popote o una pajilla que ya haya sido usada, no se reutiliza esto.
debe ser completamente nuevo, sellado. Puedo poner el ejemplo tal vez de una jeringa. Cuando se abre una jeringa por un médico, por una enfermera, por un especialista de salud, siempre la tenemos que abrir y corroborar que efectivamente sea nueva, que esté esterilizada, que no se haya usado. Esto mismo sucede también con los popotes o pajillas con los que se realiza la prueba. Esto es tanto por la seguridad y la salud del conductor, obviamente también considerando la de los servidores públicos, pero también para dar certeza y corroborar que la prueba se va a realizar de manera clara, sin que se pueda presumir alguna alteración a la misma. Entonces hay que estar muy pendientes en que al momento en el que se abra esta pajilla, este popote, esté completamente cerrado, esté sellado y se aperture ante nosotros. Una vez que se apertura, se coloca en el aparato de la alcoholemia. Nos van a pedir que inhalemos y exhalemos, soplemos directamente en ese popote por lo menos durante 5 segundos. Debe ser un soplido fuerte. Muchas veces hemos visto o nos ha tocado advertir o nos hemos expuesto también a esta prueba, hemos sido parte de la prueba, en el que si tú soplas de manera baja o tenue, por supuesto que nunca se va a marcar precisamente el porcentaje de alcohol en tu sangre, por lo cual los policías tienen plena autorización en pedirte que tú soples más fuerte hasta en tanto el aparato no marque precisamente, no reconozca esa exhalación, ese soplido, y se pueda llevar a cabo el cálculo del alcohol en tu sangre. No importa el número de ocasiones que lo hagas, hasta que el aparato no lo reconozca, pues bueno, no te van a permitir o no te van a informar el resultado de la misma. Vale la pena entonces que lo hagamos bien. Hay que estar, insisto, conscientes de que si ingerimos bebidas alcohólicas, pues probablemente se refleje en el resultado de esta prueba. Gracias. Escríbanos, denos sus comentarios y dudas para que podamos irlas resolviendo, por favor. Ya tenemos algunas preguntas. ¿Es posible objetar los resultados del alcoholímetro? Por supuesto que sí, lo vamos a abordar un poquito más adelante porque es ya la parte final de esta situación, pero claro que es posible objetarlo. Quiero relacionar un poco uno de esos temas que trabajamos en materia administrativa. Aquí procede una nulidad. Todas las determinaciones de autoridad son completamente impugnables. Todas, más aún cuando son en un primer momento. Si es la primera determinación de una autoridad, es completamente impugnable. Las cuestiones relacionadas a la ley de cultura cívica se pueden impugnar a través de un juicio de nulidad o el medio directo de impugnación ante, en este caso, el juzgado cívico. Depende de la opción, pero bueno, lo más lógico sería el juicio de nulidad. ¿Es impugnable? Por supuesto que sí. ¿Sirve realmente el amparo que ofrecen fuera del torito? Una pregunta también sumamente recurrida. Sirve hasta cierto punto, sirve durante determinado tiempo, pero pues tampoco es que los vaya a salvar o a rescatar por completo de la sanción que se les vaya a imponer. Tengan cuidado con eso, lo voy a detallar también un poquito más adelante. Otra pregunta, nos comentan, ¿es verdad que alguien más puede ir a cumplir mis horas si yo no puedo estar en el torito? No, por supuesto que no, esto es completamente incorrecto, es ilegal. Las sanciones, si planteamos que las sanciones son también parte de las normas jurídicas, del cuerpo estipulado formalmente legal y de derecho de nuestro Estado, están hasta abajo, que son las normas jurídicas impositivas de manera directa. Al ser una norma no pueden ser sustituidas por ningún otro, van dirigidas a un particular específico y es este el que la debe cumplir. Si me llevan al torito, ¿qué garantía tengo como mujer que voy a estar bien? Pues bueno, tienes muchas garantías dentro de la situación en la que te encuentras. Obviamente no vas a estar expuesta al género opuesto, se encuentran completamente separados hombres de mujeres. No te puedo garantizar que vas a estar con mujeres que sean completamente tu agrado,
¿Por qué? Porque la realidad es que vamos a estar todos los que hayamos cometido la sanción, hombres con hombres, mujeres con mujeres, entonces bueno, vas a estar con tu género en un lugar específico que por lo menos aquí en la Ciudad de México se conoce como el Torito, pero formalmente es el Centro de Sanciones Administrativas, que cuidado, depende del sistema penitenciario de la Ciudad de México. Como tal, los centros de sanciones administrativas dependen del sistema de reinserción social de la Ciudad de México, es decir, la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, que es la encargada de todas las cárceles formalmente conocidas como centros de reinserción social, tienen también a su cargo, además de los centros de reinserción de adultos y de menores, los centros de sanciones administrativas. El Torito es el Centro de Sanciones Administrativas y por ende está adscrito y depende de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario. Ok, bueno, vamos a continuar y sobre la marcha resolveremos otras dudas. Una vez que nos practiquen la prueba, en este aparato se tiene que advertir cuál es el porcentaje de alcohol que tiene mi cuerpo en ese momento. ¿En qué momento se da la sanción? La sanción se va a dar cuando el aparato marque un porcentaje mayor al 0.40% de alcohol en la sangre. Si el cuerpo tiene una cantidad mayor al 0.40% de alcohol en la sangre, es cuando entonces no pasé la prueba de alcoholemia y seré acreedor a las sanciones que aplican en esta situación. ¿Cómo se calcula? Pues bueno, el cálculo es completamente automático y electrónico. Pudiéramos asemejarlo a un termómetro. Un termómetro digital marca nuestra temperatura. El aparato de alcoholemia marca los grados de alcohol en nuestra sangre. Y entonces, si rebasamos el 0.40% de alcohol en la sangre, seremos acreedores de la sanción. ¿Qué sanciones son las que aplican en el caso de conducir bajo el estado de ebriedad, bajo el influjo del alcohol? Pues bueno, por lo menos en la Ciudad de México se encuentra el arresto, la multa y trabajo a favor de la comunidad. Esta última está como tal estipulada y no son sanciones conmutables. Les quiero explicar qué es la conmutabilidad para que lo tengan presente. Lo menciono directamente aquí en la Ciudad de México, pero depende el estado en el que nos encontremos porque las sanciones pueden variar y en un ratito también se los voy a platicar. Una sanción que no es conmutable es aquella que no se puede intercambiar, no la puedo cambiar esta por otra. Un ejemplo, hay lugares en los que puedo cumplir con un arresto o, en su caso, pagar una multa. Incluso aquí en la Ciudad de México, dentro de esta misma ley, que es la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en algunos casos hay sanciones conmutables, en algunos casos. Por ejemplo, el no recoger las heces de nuestras mascotas en vía pública. Si no lo hago y me detienen, estoy cometiendo una infracción a la Ley de Cultura Cívica, es una sanción administrativa, pero es una multa o un arresto. Multa o arresto. Ingerir bebidas alcohólicas en vía pública es una multa o un arresto. Pero en el caso de conducir bajo el influjo del alcohol, no es una sanción conmutable, lo que significa que tengo que cumplir con todas y cada una de las sanciones que están estipuladas en la ley que acabamos de mencionar, la ley que estamos considerando, sin que pueda elegir una u otra. No, en este caso se tienen precisamente que cumplir, que compurgar todas estas sanciones. Las sanciones en la Ciudad de México son el arresto, en el entendido que de acuerdo a nuestra Constitución Federal, ningún arresto podrá exceder las 36 horas. Cuidado con eso. Los arrestos no pueden exceder las 36 horas. Hay estados que no consideran las 36 horas. Pueden variar entre 10 a 20 horas, entre 15 a 30 horas. Pueden ocupar incluso las 36 horas. En la Ciudad de México sí está reconocido como sanción para conducir bajo el estado de ebriedad hasta el arresto por 36 horas. Ese arresto pues se tiene que compurgar en el Centro de Sanciones Administrativas, que ya mencionamos que se llama Torito, y independientemente de ello, tenemos que pagar la multa. La multa es una sanción económica
cuando escuchemos el término de multa, son sanciones económicas que impone el Estado y que se pagan en beneficio del propio Estado. No van absolutamente para ningún particular, son a favor del Estado. También la sanción va a variar en el lugar en el que nos encontremos. En el caso de la Ciudad de México, la sanción puede llegar hasta los 1,700 pesos, la multa como tal, independientemente del arresto, pero también del pago del arrastre y de los derechos de corralón o del depósito vehicular al que se lleve nuestro automóvil. Entonces, dense cuenta cómo son varias las sanciones que tendríamos que cubrir: arresto, multa, el pago de arrastre y el pago de derechos del depósito vehicular en caso de que mi coche sea trasladado al depósito vehicular, también conocido como corral. Pero bueno, existen estados en los que la sanción puede ser un poco más baja, como en el estado de Baja California, en el que son 1,300 pesos. Aguascalientes va de 4,000 a 12,000 pesos, es una sanción realmente considerable. En Nuevo León la multa va a los 10,000 pesos, en el Estado de México son 16,000 pesos, en Jalisco son 16,000 pesos de multa, y bueno, Zacatecas por ejemplo son 9,000 pesos. Entonces ya por entidades la sanción económica, la multa va a cambiar, pero el arresto también puede cambiar. Hay algunos en los que sí es conmutable el arresto, hay algunos estados en los que no se considera arresto, simplemente multa. Les puedo decir que la implementación de este programa de Conduce Sin Alcohol se ha ido homologando, y en muchos estados, independientemente del pago de tu multa, tienes que cumplir con tu arresto, y si se llegan a llevar tu vehículo al depósito vehicular, pues también tienes que pagar tanto el arrastre, que es en sí el uso de la grúa y el traslado con grúa de tu vehículo al depósito, y el tiempo que tu automóvil se quede en el depósito vehicular. Eso también pareciera que no, pero puede generar una inversión, un detrimento patrimonial mayor, porque si tu vehículo es remitido a corralón, quiero platicarles esta idea, este ejemplo. Para tú poder sacar el vehículo del corralón o del depósito vehicular, si no está verificado, si no tienes la tenencia correspondiente y si no pagaste el seguro vehicular, considerando que ya el seguro vehicular es obligatorio para todos aquellos que tenemos vehículo, no vas a poder sacar tu vehículo. Entonces, pasaste 36 o máximo 36 horas arrestado, tuviste que pagar una multa, pagaste los derechos de arrastre y de depósito vehicular, pero además vas a tener que pagar todo aquello que no has pagado por concepto de la tenencia y derechos de uso de tu vehículo. Te puede salir sumamente caro por simplemente evitar el pago de un chofer, el pago de un vehículo de alquiler que te hubiera salvado de una situación así. Entonces, las sanciones sí van a variar, como lo platicábamos, de acuerdo a la entidad en la que nos encontremos, pero casi en todas ya va a ser el pago de la multa, el arresto de 10 hasta máximo 36 horas, e independientemente de todo aquello que tenga que ver con tu vehículo. Cualquier otra duda o comentario, por supuesto que les ayudamos a resolverla. Bueno, ¿qué pasa a partir del momento en el que me informan los servidores públicos que no pasé la prueba, que tengo un porcentaje mayor de alcohol en el cuerpo al que está permitido, que como ya lo mencionamos es el 0.40%? Pues bueno, me van a informar que en ese momento quedo detenido por violar la ley de cultura cívica, específicamente artículo 25 de la ley de cultura cívica, por conducir bajo el influjo de bebidas alcohólicas, y será remitido al Centro de Sanciones Administrativas, en donde un juez cívico será el que me imponga la sanción correspondiente. Esto ténganlo presente, cuidado. Los policías, los que se encuentran en estos módulos de aplicación o de implementación del programa Conduce Sin Alcohol, ellos no te imponen la sanción, salvo que en ese lugar se encuentre un juez cívico. Hay varios de estos puntos, varios de estos módulos en los que sí se encuentra un juez cívico, pero en caso de que no se encuentre un juez cívico ahí, al lugar al que te remitan, sin importar la entidad en la que te encuentres,
El que te va a imponer la sanción forzosamente es la autoridad administrativa correspondiente. Un policía no te va a imponer la sanción, forzosamente es un juez en materia administrativa, un juez cívico formalmente, el que te va a imponer la sanción. ¿Con qué? O con base a qué, mejor dicho, pues con base a los grados de alcohol que traigas en el cuerpo. Si tú rebasaste el 0.40% de alcohol en el cuerpo, pero lo rebasaste tal vez por 0.01 grados, 0.03 grados, obviamente la sanción va a ser baja, pero conforme más alcoholizado estés, la sanción va a ser mayor, y es aquí donde ya entran los grados precisamente, o los alcances que estipula la propia norma. Un arresto desde las 0 horas hasta las 36 es a criterio. El pago de una multa desde tal vez una unidad de medida o un salario mínimo hasta tal, es decir, hasta el tope, independientemente del pago de los derechos por el traslado del vehículo, como también ya lo mencionamos. Al momento en el que se te haga de tu conocimiento la sanción, pues a partir de ese momento empiezas a cumplir con dicha sanción, por lo menos con el arresto. Te quedas en el centro de sanciones administrativas, te quedas ahí arrestado, y será hasta que cumplas obviamente las horas que se te impusieron para que tú puedas obtener tu libertad. Para que tú empieces a compurgar esa sanción, independientemente de que se te hizo de tu conocimiento la sanción, se tomarán las medidas de seguridad correspondientes para evitar conflictos, para evitar daños, lesiones, etc. Se te tiene que valorar a través de un médico legista para corroborar que tu estado de salud, independientemente de lo alcoholizado que te encuentres, es adecuado, no estás golpeado, no cuentas con alguna lesión trascendental. Y pues bueno, ya estando en dicho lugar, como también ya lo mencionamos, separan hombres y mujeres, quitan cinturones, quitan artículos personales, bolsas, aretes, teléfonos celulares, agujetas, por supuesto cualquier artefacto que te pueda generar o con el que se pueda generar algún daño, alguna lesión. Esto es precisamente para evitar todo tipo de riesgos. Durante el tiempo que tú te encuentres ahí, por supuesto tienes varios derechos, tienes muchos derechos, tanto derechos estipulados en Constitución como derechos estipulados en el reglamento de los centros de reinserción social de la Ciudad de México. Si tomamos el caso del ejemplo de la Ciudad de México, obviamente tienes derecho a comunicarte con persona de confianza para que sepan o les hagas del conocimiento que te encuentras detenido por esta situación. Tienes derecho a que se te informe la sanción, tienes derecho a que se te permita ir al baño, tienes derecho a servicios médicos en caso de ser necesario, tienes derecho a la alimentación, cuidado, esto es importante, tienes derecho a la alimentación también, por lo menos te van a otorgar tus 3 comidas al día, pero bueno, ya también tenemos que aclarar que no es una comida casera, simplemente es la comida que preparan en estos centros, y bueno, es lo que te van a otorgar. Tengo una pregunta por responder, vamos a hacerlo. Cuando el imposible infractor no habla español y no hay traductor, ¿qué procede? Pues miren, aquí entran varias cuestiones, incluso de índole constitucional. Recuerden que todos los extranjeros tienen pleno derecho al apoyo consular y a un traductor o intérprete, y no forzosamente podemos plantear a un extranjero, sino tal vez a un indígena, a alguien originario de los pueblos dependientes o originarios de nuestro país, que hablen un dialecto, una lengua en específico. Ellos también tienen derecho a un traductor, o en su caso a un intérprete. Este es un derecho estipulado en nuestra propia Constitución, tanto para extranjeros como aquellos que no hablan el español. Si no se cuenta con ello, se tiene que respetar su derecho, porque en caso de no respetarlo, todo el procedimiento que se lleve a cabo pues sería completamente nulo, sería anulable en el momento en el que se haga valer. Esa sería la respuesta a esta pregunta. Entonces, si continuamos con el tema, muchas veces nos hemos dado cuenta, hemos escuchado, nos han pedido nuestro consejo o nos han contratado para dar diversos
sus servicios, se comunican con nosotros, nos hacen el conocimiento que tienen a una persona detenida en el Centro de Sanciones Administrativas a consecuencia del alcoholímetro y nos piden como tal que llevemos a cabo alguna acción legal para que obtenga su libertad. Y esto lo platico precisamente porque una de las preguntas que nos estaban planteando era si se podía objetar la sanción impuesta en el programa del alcoholímetro, o también otra planteaba que si el amparo que se promueve en contra de la sanción es viable. Pues bueno, lo primero que debemos de mencionar es que ya está completamente reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Poder Judicial de la Federación, que el programa Conduce sin Alcohol es completamente legal y por ende las sanciones que se impongan a consecuencia de conducir bajo el influjo del alcohol es completamente legal. Lo que significa que como tal no nos podemos escapar de la sanción que nos impongan a consecuencia de esta conducta. ¿Cómo es que opera el amparo en materia administrativa para este tipo de sanciones? El amparo se debe promover ante un juzgado de distrito, es un amparo indirecto, se promueve ante un juzgado de distrito en materia administrativa, que por lo menos aquí en la Ciudad de México se encuentran en Periférico Sur. Se tiene que promover a nombre del quejoso o en representación del quejoso, que en este caso sería el detenido. Se hace del conocimiento de la autoridad que se están violando específicamente dos derechos, que sería, podríamos mencionar tres de la Constitución, 1, 14 y 16 constitucional, en el entendido de que se hace énfasis al 16 constitucional, al considerar que se llevó a cabo la detención, la detención de una persona sin que exista un mandato judicial, que así lo amerite o que así lo determine. Lo explico un poquito más. El artículo 16 constitucional nos menciona que nadie puede ser privado de su persona, bienes, familia, posesiones, etcétera, si no es mediante una determinación emitida por autoridad judicial que funde y motive este actuar. La detención de seguridad pública, no es una autoridad judicial. Un juez cívico no es autoridad judicial. Por ende, es ahí donde procede, solamente la admisión y la suspensión provisional del acto que estamos reclamando. Quiero compartirles que el que yo promueva un amparo en materia administrativa en contra del arresto impuesto a consecuencia de la infracción por conducir bajo el estado de ebriedad, simplemente nos va a permitir gozar de la libertad en ese momento, es decir, que nos otorguen la suspensión del acto, nos otorgan la libertad para no cumplir con ese arresto, pero no se está resolviendo el juicio de amparo. Al momento de resolverse el juicio de amparo, al momento de que se dicte la sentencia de ese juicio de amparo, se nos va a negar, por supuesto, el amparo y protección en contra de lo que habíamos solicitado. Y por ende, el juez de distrito va a ordenar que sí se cumpla con la sanción que me habían impuesto, específicamente el arresto. ¿Qué pasa en estos casos? Mucha gente no lo cree. Yo en lo particular conozco por lo menos 10 personas que ya lo vivieron, que promovieron el amparo. El amparo después de un tiempo se les negó y la resolución de amparo ordena que cumplan, que se presenten voluntariamente en el Centro de Sanciones Administrativas para que cumplan con esas horas que no cumplieron. La gente se confía, no acude de manera voluntaria a cumplir con esas horas pendientes, con esas horas restantes, y entonces el juez cívico tiene plena facultad de solicitar el apoyo de seguridad pública, encontrar o localizar al infractor y remitirlo sin importar dónde se encuentre y la hora que sea para que compurgue esas horas pendientes. Entonces, sí vale la pena que lo tengan presente. El amparo no va a servir más que de manera temporal. No es una gran herramienta porque a fin de cuentas solamente les va a ayudar en un tiempo específico, pero van a tener que regresar a compurgar las horas de arresto que se les habían impuesto. Como lo platicamos al principio, creo que la mejor opción, el mejor consejo en este tema es evitar conducir bajo el influjo del alcohol, evitar ser sancionados, evitar poner en riesgo u ocasionar un daño propio a sus acompañantes, gracias o a terceros. Entonces creo que realmente esto es
lo más sencillo. Tenemos una pregunta más. Si voy acompañado con alguien y me detienen porque mi prueba sale alta, es decir, rebaso la alcoholemia, ¿mi acompañante se puede llevar el vehículo? Pues bueno, esto sí depende también de las entidades o de la entidad en la que se encuentren. En la Ciudad de México es permitido siempre y cuando en el momento se encuentre un acompañante o llegue alguien antes de que el vehículo sea trasladado al lugar de depósito vehicular, pero que esa persona que te acompañe obviamente no se encuentre bajo el influjo del alcohol. Si se encuentra igual bajo el influjo del alcohol, es completamente imposible, está prohibido que se puedan llevar tu vehículo. Y bueno, les comenté también que hay algunas áreas de oportunidad de este programa. Hay muchos que están reclamando o intentando que el programa se amplíe no solamente al influjo del alcohol, sino también al consumo de otro tipo de sustancias tóxicas, drogas en particular, marihuana, cocaína, etc. Creo que es una buena oportunidad. No creo que sea tan sencillo el que se puede implementar por lo costoso que puede ser llevar a cabo pruebas rápidas de esta naturaleza. Pero bueno, como tal, el alcoholímetro sí ha disminuido accidentes de manera considerable. Tomen en cuenta lo que acabamos de platicar, no es necesario exponer a terceros, evitemos el conducir bajo el estado de ebriedad. Si hay necesidad de un amparo o en su caso de llevar a cabo alguna nulidad por sanción cuando realmente es procedente, nosotros o cualquier colega profesionista en derecho les puede ayudar. Y bueno, más en estas fechas les invito a que lo tengamos presentes. No arriesgarnos en ningún momento, poder llevar a cabo nuestras actividades y nuestros festejos sin inconveniente alguno. Y pues bueno, por parte de su servidor sería todo lo que abordaríamos respecto al tema. Aprovecho para desearles tanto a nombre propio como de todos los integrantes del despacho de Guerra Wong y Asociados Abogados muy felices fiestas, excelente Navidad, buen fin de año. Esperemos que el siguiente año sea benéfico en todos los aspectos, sobre todo en el de la salud. Creo que teniendo salud podemos disfrutar de todo lo demás. No hay que exponernos, hay que tomar en cuenta que todavía los riesgos y los cercos sanitarios que nos han implementado son en nuestro propio beneficio. No lo olvidemos tampoco. Y realmente les deseamos que tengan un gran cierre de año y un excelente inicio de año. Quedamos a sus órdenes, tienen nuestros medios de comunicación. Un fuerte abrazo para todos y estamos en contacto. Saludos.